quedan algunos todavía ahí en sala de espera. Les pregunto si hay alguna otra duda, alguna inquietud que tengan sobre los temas que hemos estado viendo. Sí, yo, profe, sobre competencia. Sí, decime. Porque estuve viendo los prácticos y en cuanto a competencia material, no me parece difícil determinarla si es provincial o federal, pero sí en cuanto a la competencia territorial se me complicó para resolverlos. Ajá. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el problema? No vi los prácticos, o sea, así que te puedo decir que podés decirme las consultas que tengas. Voy a tratar de no invadir esferas de resolución de los prácticos que habían armado los JTP. Pero ¿cuál es el inconveniente? Porque en realidad la territorial está definida, él diría que es la más sencilla, porque está distribuida por la ley orgánica. O sea, un hecho que ocurre en Rosario, interviene el Colegio de Jueces de Rosario. Si ocurre, no sé, en Cañada de Gómez, interviene el juez de Cañada de Gómez, o los jueces que están forman, no hay un colegio conformado de Cañada de Gómez, eso está todo en la ley orgánica. Se nos fue Emilia. No, está bien. De última, después voy a leerla y si se me despejan las dudas. Pero Capaz... digamos, yo creo que en realidad el tema es, como te digo, la territorial creo que es la más fácil de todas, porque eso no tenemos materia de discusión. La material sí puede tener discusiones, porque aun cuando la ley establezca, por ejemplo, que interviene la jurisdicción federal en un delito, no sé, por ejemplo, secuestro extorsivo, está discutido, porque pueden existir casos donde no haya una afectación al interés nacional, y la jurisprudencia ha oscilado incluso a nivel de la Corte Suprema acerca de si el secuestro extorsivo es de competencia federal o no. Primero decían que sí, después que no, después que sí, después que no, y ahora actualmente la jurisprudencia dominante sostiene que sí. Entonces, la material tiene más problemas, pero lo que son la competencia territorial es precisamente dividir el territorio según la ley orgánica, y ahí tendrés que ver para resolver un conflicto, digamos, de competencia. No sé si eso forma parte de los prácticos, o sea, si hay un conflicto de competencia, entonces ahí tenés que fijarte si tiene el mismo superior común, o sea, si dependen de la misma cámara, por ejemplo, no sé, el juez del Colegio de Jueces de San Lorenzo, un juez de San Lorenzo con un juez de Rosario, tienen la misma cámara de apelaciones, que es el Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Rosario, dependen de la misma cámara. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con Villa Constitución, por darles un ejemplo. Todos dependen de la Cámara de Rosario, pero puede haber un conflicto donde interviene otro juez de otra parte del territorio de Santa Fe, por ejemplo, mucho más al norte, no sé, un juez de Reconquista. Y entonces ahí no tenemos como en el ámbito federal la regla del artículo 44, que es la cámara del que previno, sino que ahí directamente tenemos que buscar el superior común inmediato, y en ese caso va a ser siempre la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Pero una vez que vos tengas identificado por territorio, digamos, cuál es el superior de cada uno de los colegios de jueces, entonces ahí es mucho más sencillo. Si hay superior común, es esa misma Cámara. Y si no tiene la misma Cámara, interviene la Corte Suprema de Santa Fe. Bárbaro, No sé profe, si... gracias. Bien. Si alguno tiene Profe, alguna... sí, yo tenía dale, otra duda. dale. En relación al tema de la defensa, digamos, me quedó una duda en el supuesto de que cuando se interpone el recurso, digamos, se ve afectado el derecho del imputado, porque está mal fundamentado por X razones. ¿Cuál sería, digamos, el actual correspondiente de la Cámara? O sea, no me quedó claro eso en relación a los fallos que leí. ¿Qué debería hacer en ese supuesto específicamente? En el marco de un recurso, ¿me decís vos? Claro, sí, en el Bueno, marco de un recurso mal interpuesto, digamos, en el por el marco de un abogado. recurso, es lo más sencillo. O sea, lo más sencillo para identificar situaciones de indefensión. ¿Por qué? Porque vos tenés la voluntad recursiva del acusado o del condenado, y el abogado defensor que
presenta el recurso de una manera deficiente, fuera de condiciones de admisibilidad, ya sea por el plazo, por el tiempo, o puede ser directamente con carencia de presentación de los agravios. O sea, suponete que a lo mejor no identifique cuáles son los agravios. O sea, recordá que vos, bueno, esto lo vamos a ver con más profundidad cuando analicemos el tema de recursos, pero cuando vos presentás un recurso, lo que tenés que expresar son los agravios, es decir, sobre qué aspectos de la resolución o del fallo de la sentencia vos te estás agraviando. Los fundamentos los podés después ampliar o vertir oralmente en el marco de la audiencia que se convoca ante el tribunal revisor. Pero vos tenés que expresar los agravios. Puede ser que no haya expresado los agravios, puede ser que no haya sido respetadas las condiciones de tiempo, lo hice fuera de tiempo, o no lo hice de la manera en que se debía presentar. O ante otro tribunal, lo tenía que presentar ante el OGJ de Rosario y lo presenté ante la Oficina de Gestión Judicial de otra jurisdicción, por ejemplo. Entonces, la jurisprudencia estable te señala que la deficiencia en el accionar del abogado defensor no puede redundar en un perjuicio para el acusado porque el derecho al recurso lo tiene él. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos supuestos? Bueno, tenés dos opciones. Podés darle intervención al mismo abogado defensor para que subsane esos defectos, y en su caso entonces pueda garantizarse adecuadamente el derecho a la defensa, o en el caso de que haya sido presentado, por ejemplo, de una manera, no sé, muy palmaria la violación del derecho de defensa, lo que hace ese tribunal es directamente apartar a ese defensor y decirle al imputado que designe un nuevo abogado bajo procedimiento de designársele el abogado de oficio, el defensor, digamos, oficial, en el caso de que no lo haga. O sea, no es que automáticamente le designe un abogado oficial, porque en rigor el derecho a designar un abogado de confianza también es del acusado. Entonces el acusado puede decir, yo tengo otro abogado de confianza. O sea, el juez lo puede apartar en situación de palmaria indefensión. Después le tiene que preguntar al imputado si tiene un nuevo abogado de confianza para nombrar, o en su caso se le va a dar intervención al defensor oficial. Si estamos hablando de un defensor oficial, ahí también lo que puede hacer el juez en ese caso, si hay una situación de indefensión, es hacerle llamado de atención, inclusive hasta apartarlo según lo establece la propia legislación, pero no puede decir que le dé intervención a tal o cual defensor. Tendrá que ser resuelto en el ámbito del servicio público de defensa. O sea, estos son los caminos. ¿Para qué? Para que adecue la pretensión. Obviamente no se van a cumplir con los plazos, es decir, con los plazos procesales en la que es la presentación del recurso. Porque, digamos, si yo le doy intervención a un abogado, suponete que estoy, no sé, apelando una sentencia condenatoria. Tienen 10 días para presentar la apelación. Vamos a suponer el ejemplo típico. El tribunal, cuando advierte la situación de indefensión, ya estamos ante la Cámara. Le vamos a dar, suponete porque, no sé, no se concedió el recurso. Viene el nuevo abogado y dice, bueno, yo quiero presentar el recurso. Una vez que lo va a presentar siempre fuera de plazo, o si el tribunal de oficio aparta a ese defensor, ya está fuera del plazo. Eso es evidente. O sea, no es que... Y le va a dar ¿qué tiempo para que presente el recurso? Bueno, le va a dar el mismo tiempo que tuvo el anterior defensor para hacer la presentación. Suponete, si estamos hablando de una resolución que el plazo para apelar era de 3 días, a partir del momento en que se da intervención a un nuevo abogado, ese tribunal le va a dar 3 días para que presente el escrito de apelación. Si son 5 días lo mismo, y si son 10 días el plazo frente a una sentencia, también el mismo plazo. Eso en realidad no está resuelto por la normativa, por los códigos, sino que es una construcción jurisprudencial. Otorgarle el mismo plazo al abogado defensor que va a reemplazar al otro que fue apartado por el órgano jurisdiccional por institución de indefensión para que lo presente adecuadamente. Así que básicamente esas serían las hipótesis o las posibilidades, ya sea frente a un apartamiento o que subsane las deficiencias. Cuando nosotros veamos recursos van a ver que en Santa Fe está esta posibilidad de que la Cámara, porque digamos, en todo ámbito de recurso habría como una suerte de doble control de admisibilidad. El primero lo hace el tribunal ante el cual se interpone la resolución. Generalmente es el mismo al el cual me denegó o me falló en contra de lo que yo quería. No sé, yo soy el abogado y pido que el tipo no quede en prisión preventiva. Resulta que el juez me dispuso la prisión preventiva. Apelo a la decisión ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Ese tribunal hace un primer control de admisibilidad. Si lo admite, lo remite al colegio al tribunal que va a revisar.
Y ese tribunal que revisa hace un segundo control de admisibilidad antes de convocar a la audiencia para discutir el fondo del caso. Entonces, puede ser que el escrito del abogado defensor no haya superado el primer control de admisibilidad ante el mismo tribunal que lo interpuso, o puede ser que no haya superado el control de admisibilidad que hace el tribunal revisor. En cualquier caso, la solución es la misma. Si la indefensión es evidente, es palmaria, supóngase que el abogado puso una burrada o demuestra un desconocimiento absoluto del derecho para recurrir la decisión y está afectando al imputado, hay que apartarlo y decirle al imputado, mire, nombre otro abogado defensor que lo asiste y lo represente para asegurar el derecho a la defensa efectiva. No sé si Valentina contesté o no. Sí, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero de un tema que dimos hace bastante sobre los derechos de las víctimas. Sí. Es con respecto al derecho a la intimidad. Yo leí de Corbalán que en algunos casos como que se planteaba la posibilidad de ocultarle tanto al imputado como al abogado defensor la identidad de las víctimas. Y como que Corbalán decía que eso afectaba la garantía del proceso, del debido proceso, y no terminé entendiendo al final si se puede o no hacer eso. Vos me decís protección de la identidad, o sea, ¿estamos hablando de la víctima o de un testigo? No, acá de la víctima, es del artículo 80 que hablaba de los derechos que tienen las víctimas. Bien, bueno, en realidad es un tema muy complejo, porque, a ver, la pretensa víctima, porque si Corbalán te escucha hablar directamente de víctima, va a decir, no, todavía no sabemos si es víctima, va a ser víctima en el momento en que haya un pronunciamiento jurisdiccional que reconozca que hubo un injusto que lo perjudica, es decir, todavía pretende ser ofendido por el delito o por lo menos invoca el carácter de víctima. En esos casos, entonces, recordemos que, aún constituida como parte querellante, la pretensa víctima no está librada de la obligación de prestar declaración e inclusive de hacerlo con juramento de decir verdad. O sea, tiene los mismos derechos, pero consecuentemente las mismas cargas, la misma obligación que cualquier testigo. Que un testigo, un ciudadano a pie, que un testigo experto, etc. O sea, tiene que prestar juramento, tiene que decir verdad de lo que sea y si le pregunten en un marco de una audiencia, y en el caso de que no lo haga, será pasible o podrá responder por el delito de falso testimonio. Entonces esto lo genera en una situación, digamos, compleja, porque la persona que va a prestar declaración puede sentirse de alguna manera, no sé, amedrentada, atemorizada, puede tener algún tipo de miedo, de temor con relación a la persona del acusado por el delito cualquiera. Pensemos, no sé, en un delito grave donde están investigando una banda vinculada, no sé, al narcotráfico, o puede ser algún delito vinculado con atentado contra la integridad de las personas, o sea, puede ser delito sumamente, pensemos en delitos graves, ¿no? Entonces, en estos casos, es deber no solamente de la Fiscalía, sino también del órgano jurisdiccional resguardar la integridad. Entonces, la víctima puede ser que solicite en algún supuesto no prestar su testimonio, o no declarar, no hacerlo, sino en ausencia, digamos, del acusado. Acá hay que distinguir si la declaración que estamos hablando se da en el marco de las declaraciones previas o se da en el marco del juicio oral, porque son dos cosas distintas. Es decir, si estamos hablando, yo calculo que por lo que vos me comentás, que viste en el libro de Corbalán, se está refiriendo a los momentos iniciales, cuando la víctima comienza la investigación. ¿Por qué es importante para el acusado conocer la identidad? Bueno, básicamente porque eso le permite defenderse de modo adecuado. Porque yo puedo decir, bueno, mirá, en realidad esta persona me está denunciando, pero tenemos una vieja enemistad o tenemos una deuda. Si vos no sabés la identidad física del denunciante, puede llegar a ser mucho más complejo ejercer una defensa adecuada. Pero también es cierto que hay que generar una suerte de contrapeso en lo que hace a la protección de la identidad, también porque puede estar en riesgo la vida o la integridad física de la víctima. Esto es equiparable también a cualquier testigo. Entonces, la Corte Interamericana ha establecido ciertos sistemas de contrapesos. Hay uno muy, muy conocido, que es el caso Norin Catrimán,
Norín Catrimán versus Chile, donde se daba la particularidad de que había unos testigos que estaban en identidad reservada, no se habían relevado precisamente no se habían revelado la identidad al imputado, ni tampoco los abogados defensores, y ya estamos en la etapa de juicio. Y era una prueba, digamos, de peso. Entonces, ¿cómo asegurar la protección de la identidad de las víctimas y, por otro lado, el derecho al imputado de poder defenderse adecuadamente? Entonces, bueno, obviamente hay que hacer una ponderación. Cuando uno hace una ponderación, todos pierden algo. Para que ganen, todos pierden. Entonces, a ver, no me quiero adelantar a temas que por ahí vamos a ver cuando estemos en la segunda parte de la materia, que tiene que ver con la declaración en el marco del juicio, pero lo cierto es que no hay una regla que te pueda determinar, bueno, hasta acá se puede proteger la identidad, después de este momento sí o sí hay que revelarle la identidad al sujeto. Porque además también tenemos que diferenciar, algo de eso teníamos que ver hoy teníamos investigación penal preparatoria, ¿no? Denuncias, facultades prevencionales. Bueno, esto se vincula con el tema de aquellas denuncias que se hacen anónimamente. Y lo primero que tenemos que hacer ahí es distinguir entre una cosa es la denuncia anónima y otra cosa es que la identidad del denunciante se mantenga en el anonimato. ¿Por qué está la distinción? Porque en la denuncia anónima vos no sabés, o sea, el Estado, fiscal, juez, según el sistema, puede ser el juez si es un sistema inquisitivo, puede ser el fiscal en el marco de un modelo acusatorio adversarial, no conoce la identidad. O sea, le tiran un anónimo por abajo de la puerta de la fiscalía denunciando un hecho, o llaman por teléfono y cortan. Ese mero anoticiamiento es anónimo, porque vos no tenés posibilidad de conocer la identidad. Ahora, puede ser que vos, Estado, conozcas la identidad del denunciante y decides preservarlo, por razones de seguridad, por ejemplo, para protección. Entonces, ahí hay que distinguir, porque cuando la protección está por parte del Estado, donde el Estado lo conoce y el único que no lo conoce es el acusado con su abogado defensor, en algún momento esa identidad debe ser revelada, salvo que exista una situación muy clara, muy concreta, muy precisa, donde puedan correr riesgos. O sea, ustedes son muy jóvenes, pero por ejemplo, en todo lo que fue la persecución que se hizo de grupos armados vinculados al narcotráfico en Colombia, en Perú, por ejemplo, Sendero Luminoso estaba en Perú, o también determinados grupos vinculados a carteles muy importantes en Colombia, lograron implementar lo que se llamó la justicia sin rostro. O sea, ¿qué es lo que ocurría? Cuando caía un jefe narco, mataban directamente a los testigos, mataban al denunciante, es más, mataban a los fiscales y mataban a los jueces. Entonces, frente a ese cuadro de situación, se empezó a generar una justicia sin rostro, donde se distorsionaba la voz de las personas que iban a declarar, donde los jueces aparecían atrás de un biombo y no se podía conocer la identidad ni de los jueces ni de los fiscales, pero estamos hablando de situaciones sumamente extremas, para determinados casos muy particulares. Si ustedes hoy toman el nuevo Código Procesal Penal Federal, van a ver que en el artículo, no recuerdo los nombres, yo soy muy malo con los números, pero creo que a partir del 190 y pico, el 193 al 200 del nuevo Código Procesal Penal Federal, se regulan las nuevas técnicas de investigación, pensadas para criminalidad compleja, y ahí aparecen no solamente la protección al testigo, sino el agente provocador o el agente revelador, el agente encubierto, y la necesidad de resguardar su identidad aún en las instancias de juicio oral. Entonces, uno también tiene que ver el contexto en el cual se hace. Si bien es cierto que el derecho de defensa debería asegurar en todo caso de que vos puedas conocer la identidad de la persona que te ha denunciado, la identidad de la persona que presta declaración en tu contra, lo cierto es que frente a determinadas situaciones específicas, el Estado no solo puede, sino que debe asegurar para la protección precisamente de esos testigos o de esa pertenencia víctima, resguardarlo. Incluso puede ser en el marco del mismo juicio oral, donde el acusado ya conoce la identidad y aún así el testigo o víctima sentirse amedrentado y solicitar, prestar declaración, pero sin el imputado en la sala. Y esto obviamente que ha generado, por ejemplo, en algunos supuestos, pedido de los defensores que dicen no, que tiene que estar sí o sí, otros que dicen, bueno, pónganle un biombo, otros que dicen que se le ponga de costado el testigo para que no lo vea de frente al imputado. Bueno, se han explorado distintas alternativas. El tema es que actualmente, con el avance de la tecnología y los nuevos medios electrónicos,
es un poco difícil considerar que se afecta el derecho de defensa por el solo hecho de que algún testimonio que sea recibido en el marco del juicio, sea la víctima o sea cualquier otra persona, necesariamente tiene que ser con el imputado sentado ahí al lado, porque vos ahora podés hacer un sistema de retrocámara donde el testigo o la víctima está declarando, el imputado en la retrocámara está escuchando en vivo y en directo, con imagen y audio, lo que está declarando esa persona, y lo que se puede asegurar es un breve cuarto intermedio cuando se terminan las preguntas de ambas partes, para que el defensor le vaya a preguntar a su asistido si quiere hacer alguna pregunta más, y entonces ingresar a la sala y hacerse al testigo. O sea, hay una afectación al derecho de defensa cuando el imputado no está en la sala mientras se reciben las declaraciones. Sí, hay una mínima afectación, pero eso genera, y utilizo la terminología de la Corte Interamericana, el sistema de contrapesos hace que vos lo puedas asegurar igualmente, restringiendo un poco, pero que no lleve a la cancelación del derecho de defensa. Yo creo que hoy ya no se puede sostener de que hay una situación de afectación al debido proceso porque el acusado esté llevado a la retrocámara para escuchar un testimonio frente, no sé, a las amenazas que sufrió tal testigo por parte de los familiares del imputado o directamente por el imputado. Entonces, si él lo puede seguir en vivo y en directo en una sala contigua, ese testimonio. Y después se le va a dar la posibilidad, antes de que el testigo abandone la sala de audiencia, de que pueda hacerle pregunta a través de su abogado. ¿Cuál es la afectación? ¿Cuál es el perjuicio? Entonces, también eso es muy importante, porque a veces uno invoca en el aire, y ustedes por ahí cuando resuelven los prácticos, o por ahí en el marco de un parcial o un examen final, se afecta el derecho de defensa, se afecta el debido proceso. Bueno, a ver, acá, en concreto, bajemos la tierra. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cuál es el perjuicio real? Porque si no hay perjuicio, y esto lo van a ver mañana con Lisandro, con Aldo, que les dé las clases de invalidaciones, si no hay perjuicio actual, concreto, en realidad es declarar la invalidación por invalidación misma, por más que haya habido una afectación a algún derecho constitucional. Si yo, no sé, la policía ingresa a mi domicilio en el marco de un allanamiento ilegal, porque no tiene orden, me patea la puerta, ingresa a buscar una moto robada y resulta que no encuentra nada. ¿Yo para qué voy a pedir la invalidación de ese registro domiciliario? Si en realidad es beneficioso para mí, no encontraron nada. Es pedir la invalidación por invalidación misma. Al contrario, tengo que utilizarlo a mi favor como elemento de descargo, sin perjuicio de que pueda hacer las denuncias correspondientes por, no sé, incumplimiento de deberes, por el abuso de poder de la policía. Eso es otro cantar. Pero lo que hace la investigación, donde yo aparezco imputado de una moto robada y resulta que entran a mi casa sin orden y no me encuentran la moto y lo que se obtiene a favor mío, ¿para qué de pedir la invalidación? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta cada vez que invoquen afectación al derecho de defensa, al derecho de defensa del juicio, al debido proceso, porque suena muy lindo y generalmente los litigantes también lo hacen en la práctica, pero lo cierto es que lo tenemos que vincular con un perjuicio real y concreto, no eventual o hipotético. Bien, no sé si contesté, Bárbara. Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Sí. Respecto de la excepción de incompetencia, ¿existe algún momento límite para oponerla? ¿O se puede No, poner en rigor, en realidad las excepciones las tenés que oponer en la primera oportunidad en la cual vos advertís la situación que genera, digamos, la incompetencia. Es decir, si vos ya aceptaste la competencia de un tribunal, interviene ese tribunal, se lleva adelante la investigación, vos no podrías declararlo, no sé, al momento final del debate, porque eso obviamente es ir incluso en contra de los actos propios. Obviamente que en la primera oportunidad en la cual vos tenés intervención y advertís una situación de incompetencia, lo podés solicitar. El tema es que vos no tenés regulado una forma para plantear la incompetencia. O sea, generalmente vos lo pedís y en realidad se tiene que resolver en el marco de una audiencia. O sea, todo se discute en el marco de una audiencia. Entonces, si vos ya aceptaste la intervención de un órgano jurisdiccional, salvo que la causal sea sobreviniente, por ejemplo, una investigación que arranca por un robo y resulta que después aparece, no sé, una cuestión vinculada a la trata de personas. Bueno, esto tiene que investigarlo la justicia federal. Entonces vos ahí podés interponer la excepción de jurisdicción diciendo, mire, acá tiene que tener la justicia federal.
al comienzo estaba bien, se estaba investigando tal delito que aparentemente tenía que ver con la justicia provincial, pero resulta que después hay un delito de jurisdicción federal. Entonces ahí cuando ya aparece de forma clara, por más que ya haya venido interviniendo el tribunal, vos lo podés plantear. O sea, en la primera oportunidad en que aparezca la situación generadora de la situación de excepción. Una vez que vos lo aceptás, ya después es más complejo. Pero no es que exista un momento determinado procesalmente para interponerla. Igual, ten en cuenta, Jerónimo, que hay otra pauta, que es una acreción también más pretoriana, que se vincula fundamentalmente con la necesidad de garantizar la administración de justicia. Es decir, vos no podés retrotraer todo por una cuestión de competencia, cuando puede llegar incluso a ser dudosa, si eso afecta la resolución rápida del conflicto. Cuando ya está demasiado avanzada la investigación, por ejemplo, y no es palmaria, no es evidente la afectación de incompetencia, entonces en estos casos sí, sigue interviniendo el mismo tribunal. Distinto es cuando el problema ya no es de competencia, sino que es materia de jurisdicción, jurisdicción federal o provincial. Ahí sí, porque el juez provincial no tiene por materia directamente la posibilidad de llevar a cabo un juzgamiento respecto a un delito de jurisdicción federal. Ahí se tendrá que declarar en el momento que corresponda, porque vos no podés, no se puede pensar que ninguna de las partes lo planteó, tengamos un supuesto muy raro, pero que nadie se haya dado cuenta que era un delito federal hasta el momento que llegamos al juicio. Y bueno, pero habrá que ir al juicio, no se puede juzgar en el ámbito provincial un delito de jurisdicción federal. O sea, ahí estaría un poco la distinción. ¿Te queda claro, Jerónimo, o hay alguna otra duda ahí? No, está bien. Era justamente un tema que era la discusión entre si es federal o provincial, porque me pasó que leí una noticia que era respecto a una audiencia imputativa que le realizaron a una persona sobre el delito de lavado de activos, pero estaba interviniendo la justicia provincial, digamos. Bueno, el tema, claro, lo que pasa es que el lavado es un delito muy complejo en este sentido. No hay claridad acerca de si efectivamente es un delito de jurisdicción federal o puede ser de jurisdicción provincial. La ley que incorpora el tema del lavado de activos incluso sacó del proyecto, que figuraba en el proyecto de ley, un articulito muy similar al que tenía el artículo 34 de la ley de drogas, por ejemplo, que dice, para los delitos de esta ley intervendrá la justicia federal. Lo mismo tiene, creo que el artículo 24, o el 36, perdón, de la ley de trata de personas. Entonces, algunos, las leyes lo tenían. El de lavado de activos estaba en el proyecto y después lo sacaron. Entonces, hoy, actualmente, vos no tenés una ley del Congreso Nacional, que a su vez haya sido aceptada, aunque sea tácitamente por las provincias, aceptada esta distribución de competencia, donde va a intervenir necesariamente la justicia federal. Entonces, algunos dicen que por el bien jurídico tutelado, en el caso del lavado de activos, que es el orden económico y financiero, hay una cuestión ya implícita de interés nacional. Y todo caso de lavado de activos va a tener que intervenir la justicia federal. Y eso aparentemente lo extraen del fallo Oliveto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, a mi modo de ver, si ustedes, alguno tuvo oportunidad de ver, yo había escrito un artículo donde para mí no es tan claro ese precedente que tenga esa extensión, y en aquellos supuestos donde el lavado de activos no afecte interjurisdiccionalmente a todo o a dos o más provincias, no hay motivos para pensar de que la justicia federal es la que tiene que ser la encargada de llevar a cabo la investigación y juzgamiento de esos ilícitos. Pero insisto, es una cuestión que resulta al día de hoy controvertida porque no está resuelta de manera clara por la ley que incorpora la figura o que modifica en realidad la figura del lavado de activos. Igual yo tengo mis dudas también desde el punto de vista normativo, legislativo, si es que el Congreso puede, de la noche a la mañana, ampliar el catálogo de ilícitos que corresponde intervenir a la justicia federal. Porque en rigor la justicia federal tiene competencias según lo manda la propia Constitución y la Ley 48. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si el Congreso de la Nación mañana dice, por ejemplo, no sé, los robos de bicicleta va a intervenir la justicia federal, supónganse, y todas las provincias aceptan, avalan esta delegación de competencia en el ámbito federal, pues entonces, bueno,
habrá que aceptarlo. Pero yo tengo mis dudas de que se pueda crear únicamente por vía de la legislación. Esto lo trabajaba muy bien Jorge Clario Olmedo, un procesalista cordobés que tenía la particularidad de haber escrito un tratado de derecho procesal penal, que para mí es brillante, es el mejor que ha habido en nuestro país, y sin embargo él viene de la rama del derecho civil, no era estrictamente un penalista. Pero bueno, ahí está más o menos la discusión sobre el punto del lavado de activos. Jerónimo, no sé si te respondo o todavía te queda alguna duda. No, profe, gracias. O sea, había leído que la defensa en la audiencia imputativa hizo su reserva para objetar la jurisdicción federal en cualquier momento del proceso. Entiendo que eso Claro. no puede ser posible. Y lo que pasa es que volvemos al mismo. Cuando está en juego la justicia federal, digamos, lo ideal hubiera sido que la defensa lo planteara ahí. A lo mejor no tenía los elementos, la audiencia imputativa a veces se da muy rápido y puede hacer la reserva. ¿Por qué? Porque es lo que te decía antes. Cuando vos hablas de justicia federal, cuando se advierte claramente que hay un delito que no puede ser juzgado por la jurisdicción de la provincia, ahí entonces el planteo no puede ser rechazado únicamente por ser extemporáneo. Porque hay una cuestión de orden público de que un juez provincial se ponga a investigar o a juzgar, mejor dicho, un ilícito que corresponde a la justicia federal. Además, recordá que cuando vos planteás las excepciones de incompetencia puede ser por vía declinatoria o inhibitoria. O sea, vos podés ir directamente al juez que está interviniendo, para que decline su competencia y la remita, o podés plantear directamente la inhibitoria frente al juez que vos considerás competente. Ir a la justicia federal y decirle, mire, allá en la provincia están investigando tal cosa, tiene que intervenir la justicia federal de Rosario. Vaya y pídale las actuaciones. O sea, eso también lo prevé el Código Federal. O sea, si nosotros tuviéramos un único código procesal penal para todo el país y para los delitos federales y provinciales, quizás no habría tanto este problema. Pero lo cierto es que nosotros adoptamos la doble jurisdicción según la Constitución, copiando el modelo norteamericano. Tenemos estados federales que de alguna manera regulan su propio sistema de administración de justicia, artículo 5 de la Constitución, y la jurisdicción federal donde el país se interpreta como un único distrito y tiene un código procesal distinto. Entonces, hay que ver cómo juegan. No podemos invocar únicamente, usted ya aceptó cuando vino la imputativa, listo, ya está, va a quedar el caso en la justicia provincial, porque a lo mejor incluso hasta el juez de oficio puede declararse incompetente y remitirlo a la jurisdicción federal, si considera que él no se puede sustanciar ante ese tribunal una cuestión donde claramente hay una afectación del interés nacional, por ejemplo. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguno tiene alguna otra duda, otra inquietud, comentario? Román, ¿te puedo hacer una pregunta a propósito de esto que estamos hablando? ¿Cuál sería la ventaja o el beneficio de que a determinada causa la lleve la justicia provincial o la lleve la justicia federal? Me refiero, por ejemplo, a casos, si mal no recuerdo, creo que el de Franco Casco, que creo que la querella pidió que en su momento se investigue como desaparición forzada, o por ejemplo el caso del fiscal que había intervenido el teléfono de la novia, que la defensa pidió que investigue la justicia federal, o por ejemplo en los casos de la violación a las medidas adoptadas para impedir la propagación de una pandemia, que en algunos casos se declararon incompetentes jueces del colegio de acá de la provincia y los fiscales apelaron, por ejemplo. O sea, ¿cuál sería la diferencia si es que... En realidad, en realidad yo creo que lo más importante, para mí hay dos reglas. Una, que es jurisprudencia sumamente estable, que es la cuestión del interés nacional. Para que intervenga, la justicia federal es una justicia de excepción, y solo tiene que intervenir cuando vos realmente adviertas en el caso de que esto es importante para todo el país, no solamente para las personas que habitan en el lugar donde ocurre el ilícito. Entonces vos podés tener una mega estafa, que a lo mejor sea muy relevante para toda la ciudad de Rosario, para toda la provincia de Santa Fe, pero si no tiene impacto en lo que hace a los pilares básicos de la conformación de un Estado nacional, pierde sentido darle intervención a la justicia federal. Ahí vos podés decir, esa es la primera que va de lógica. O sea, por ejemplo, y vamos al ejemplo más claro de todos, emisión de moneda. Si a un tipo se le ocurre en Rosario falsificar los billetes, ahí hay una cuestión de interés nacional clara, por más que la ley no dijera
que tiene que intervenir la justicia federal, que lo dice la Constitución, pero aunque no lo dijera, es claro, porque la moneda es de curso nacional y las transacciones se hacen a nivel nacional. Y yo ese dinero lo voy a llevar, hoy está en Santa Fe, mañana está en La Rioja, pasado mañana está en Jujuy. Entonces, para asegurar el intercambio de bienes y servicios y la utilización de la moneda de curso nacional, hay una cuestión que afecta un pilar básico que hace a la conformación del Estado Nacional. Hay un interés nacional y por eso tiene que intervenir la justicia federal. Esa es la primera regla. Ahora, fuera de esa regla, donde no surge tan claro, para mí es la justicia que está en mejores condiciones de llevar adelante la investigación y juzgamiento. Y esa pauta no debería ser soslayada. Por ejemplo, si un delito ocurre en el marco de, no sé, Villa Constitución, y es una cuestión que está discutida si hay una trascendencia nacional o no, o es provincial, si vos tenés armado un equipo en el Ministerio Público de la Acusación, Justicia Provincial, en condiciones de poder llevar adelante la investigación de una manera mucho más eficaz y mucho más rápida, pues que intervenga la justicia provincial. Salvo que vos demuestres inequívocamente que hay una situación que trasciende el aspecto de la localidad de Villa Constitución y de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, no sé, se le ocurre contaminar el riachuelo, el arroyo del medio que separa Villa Constitución de San Nicolás. Provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Bueno, hay una cuestión interprovincial. Ahí entonces que intervenga la justicia federal, porque hay detrás de eso una cuestión de interés nacional que hace la soberanía nacional. Bueno, podés decir que el río únicamente, o el riachuelo, va a afectar al pueblo de Villa Constitución que está en Santa Fe y no va a afectar al de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a veces también, y por eso las pautas de distribución de competencia y de jurisdicción son tan casuísticas, es muy difícil encontrar reglas muy claras, muy precisas, es muy difícil encontrarlas. Inclusive la Corte Suprema, frente a determinados casos, cuando hay, les diría, utilizando un término bastante coloquial, olor a jurisdicción federal, dice, bueno, que de entrada intervenga la justicia federal para determinados casos. Por ejemplo, cuando han llegado pautas para resolver de la Corte Nacional, porque imagínense que esto va a toda la Corte Nacional. No hay manera de que resuelva un conflicto de jurisdicción alguien, porque no hay ningún tribunal intermedio que pueda ser el superior común de un juzgado o de una justicia provincial de cualquier provincia y de la justicia federal. Necesariamente es la Corte Nacional. Entonces, de esto hay infinidad de casos. Por contaminación, por residuos explosivos, por trata de personas, por secuestros extorsivos, por defraudaciones o estafas. Si yo hago una estafa acá, que es terrible, pero que solamente afecté a personas dentro del territorio de la provincia, ¿y qué necesidad que intervenga la justicia federal? Ahora, si el tipo tenía el servidor en Santa Fe, pero además la estafa la hacía con uno del Corriente, pero además el camión con el cual mandaba los ordenadores que choreaban estaba en provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí claramente que intervenga la justicia federal. Ahí me parece que son las dos lógicas. La afectación de interés nacional, que tiene que ser claro, tiene que ser concreto, porque la justicia federal es de excepción. Y en segundo lugar, lo que sea mejor a una rápida administración de justicia. Esa pauta no la podemos evitar. Pensemos que todas las jurisdicciones provinciales son estados autónomos, y organizan su propia administración de justicia, artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces, en ese sentido, cada uno organiza la justicia como mejor le parece. Solamente en aquellos casos que trasciendan, puede haber un interés. Ahora, que vos me digas por qué las partes deciden que intervenga la justicia federal o apelan, por qué prefieren este y por qué prefieren otro, bueno, puede haber un montón de motivos. El motivo económico puede ser uno. Si yo sé que esto va a tener intervención la Justicia Federal de Buenos Aires, yo soy abogado de Rosario y me conviene que quede acá, porque yo para ir a Buenos Aires a lo mejor tengo que estar matriculado allá o lo va a agarrar un estudio jurídico de Buenos Aires y a mí no me conviene. Y hay mucho dinero de por medio. Por ejemplo, será un motivo que a lo mejor a usted le parezca secundario, un motivo a lo mejor no demasiado profundo, pero ocurre. Y eso puede ser susceptible de un planteo. O puede ser que me convenga porque tengo más confianza en determinado ámbito federal o provincial, según cómo está funcionando, según los jueces, los operadores de turno, según el sistema procesal. Si vos sabés que la jurisprudencia estable en materia, por ejemplo, de determinados tipos vinculadas a, no sé, a defraudaciones o estafas en la órbita federal ocurren que es muy difícil obtener libertades, o al revés, o el sistema
de obtener la libertad, o en su caso de quedar en prisión preventiva, es mucho más rígido en una provincia que en el ámbito federal, a lo mejor me convenga jugar con eso también, visto de la órbita del abogado defensor. Lo mismo pasa con los fiscales. A lo mejor el fiscal dice, este caso me parece que es sumamente relevante, yo con este caso voy a obtener un rédito personal y funcional, interesa a la fiscalía, porque en definitiva nosotros somos los encargados de, ponemos la cara día a día con los ciudadanos, me interesa que quede en la provincia y no que vaya a la justicia federal. Entonces, bueno, los motivos después por los que las partes solicitan una u otra cuestión ya son distintos, pero ahí ya salimos un poco de estrictamente la dogmática procesal. No sé si te contesté, Brenda, o no. Bueno, otras dudas. Este es un tema, yo les diría que el de jurisdicción y competencia es el más difícil, el más complejo de abordar para los estudiantes durante la primera parte de la materia. No tengo dudas que es el más complejo. Pero bueno, tampoco es que nosotros al momento de la evaluación, en función sumativa, me refiero ya cuando tomamos parciales o finales, le preguntamos cosas muy finas, sino básicamente que puedan identificar cómo se distribuyen los casos, cuándo interviene la justicia federal o provincial en términos generales. No es que vamos a ser muy incisivos en este tema, pero reconozco que tiene una complejidad que no tienen los otros temas teóricos, por lo menos durante la primera parte de la materia. Bueno, ¿ninguna duda más? ¿No? Bueno, 8 menos 10. Tenemos 40 minutos para hablar sobre el tema de la investigación penal preparatoria. Bueno, acá hay mucho normativo, mucho código para que ustedes lean, tanto la órbita provincial como la federal. Lo que sí me parece importante es que ustedes por lo menos a grandes rasgos vean cuáles son las diferencias esenciales entre la investigación penal preparatoria que tienen los modelos como el de Santa Fe, acusatorios y adversariales, que a su vez es similar a lo que es el Código Procesal Penal Federal, y las que tienen los códigos procesales inquisitivos, como el actual Código Procesal Penal de la Nación, o sea, el que actualmente está vigente en la órbita federal. Algunas de las cuestiones ya las trabajamos y ya las hablamos. A ver si puedo utilizar la misma pizarra de siempre para emplear el gráfico. Nosotros, si partimos una vez más de esta línea de tiempo y espacio que nos divide la investigación penal de lo que es el juicio, hoy deberíamos entonces abordar exclusivamente esta primera etapa, que es la investigación penal preparatoria. La diferencia esencial entre la investigación penal preparatoria y la instrucción a nivel federal, instrucción, para ubicarlos, sería del Código Procesal Penal de la Nación, la diferencia esencial es que la investigación penal preparatoria es absolutamente desformalizada, a cargo del fiscal, mientras que la instrucción es sumamente formalista, a cargo de un juez. Esto es esencial, o sea, esto es el ABC. Ningún alumno o alumna de procesal penal podría aprobar la materia si no maneja estas características o estas diferencias esenciales. La investigación penal preparatoria está a cargo del actor penal en todos los modelos acusatorios adversariales, porque obviamente, si quien investiga es el actor, él tiene que ser el verdadero actor principal de la investigación penal preparatoria. Y en su caso el juez será un actor de reparto. En el marco de la instrucción, en el ámbito federal, ocurre a la inversa. La estrella principal es el juez y los fiscales son actores de reparto. Les diría casi asimilables a un florero que usted coloca en su casa, a los que les gustan las flores, o cualquier otro talismán o cachivache, eso que uno trae de recuerdo y lo pone en una repisa y no sabe para qué carajo lo trajo porque no da ninguna utilidad. Bueno, eso gráficamente podríamos pensar en los fiscales a nivel federal. Creo que con ustedes lo había comentado, ya me estoy poniendo viejo y por ahí me confundo con otro curso que tengo a la par,
pero con ustedes creo que hemos hablado el tema de la posibilidad de que en determinados supuestos la instrucción quede a cargo de los fiscales. Pero esto tiene que ser una decisión jurisdiccional, o sea, el juez tiene que decir, mire, señor fiscal, le voy a asignar el caso para que usted lo investigue. Por eso decíamos, vía pretoriana, que sería ideal que todos los jueces federales delegaran las investigaciones en los fiscales para de alguna manera adecuarse a un modelo más adversarial o acusatorio, porque ahí el juez tendría la función únicamente de control de garantías, si no estaría a cargo de la investigación. Pero bueno, primera cuestión, inicio de la investigación. La investigación penal preparatoria, ustedes ahí en la provincia lo van a encontrar, 254, artículo 254, cómo se inicia. ¿Lo inicia el fiscal o lo inicia directamente la policía? Ustedes tengan en cuenta esto, el Código Procesal Penal de Santa Fe, yo creo que ya les dije, tuvo 3 o 4 reformas de su implementación. Todo lo que es investigación penal preparatoria, todo lo que son las normas vinculadas a jurisdicción y competencia, y todo lo que tiene que ver con el capítulo referido a la prueba, ha quedado absolutamente asistemático o anacrónico, más que nada el tema de la prueba. ¿Por qué digo esto? Porque en rigor, todo esto que hace la investigación penal preparatoria estar regulado en lo que tiene que ver con la investigación a cargo de los fiscales, porque tiene que ver con el ejercicio de la acción, tiene que ver con el órgano investigador. Ahí está puesto como una situación intermedia, ¿no? Como que en realidad la investigación es de todo, es del fiscal, aparece el juez, aparece el querellante. Y la realidad es que la investigación penal se inicia por la policía o por el Ministerio Público. A ver, ejemplo de manual, usted va caminando por la calle y resulta que ve ahí tirado en la vereda un tipo con 4 cuchillazos clavados en el pecho, chorreando sangre. Hay un hecho con apariencia de delito. ¿De qué hace? Agarra, llama al 911, llama a la policía, o viene la policía y llega al lugar. Ahí hay un hecho con apariencia de delito susceptible de investigación. Lo primero que hace la policía, poner en conocimiento al fiscal. No tiene facultades investigativas propias la policía. La policía no es investigador. En países como Inglaterra, por ejemplo, la investigación está a cargo de los comisarios, que serían equiparables a comisarios, que son parte del personal policial. Pero nosotros tenemos un sistema donde la policía no actúa autónomamente. En la provincia de Santa Fe actúa bajo las órdenes y directivas de los fiscales. Uno va a hacer una denuncia a la comisaría tiene que elevar el parte preventivo y llamar al fiscal en turno. La policía no puede salir a hacer, salvo que sea una medida urgente. O sea, si el policía está dando vuelta en la manzana y ve que le están afanando a una vieja la cartera, no va a llamar al fiscal para preguntarle, señor fiscal, ¿qué hago? Está dentro de las facultades, frente a un hecho con apariencia de delito que se está cometiendo, un delito de flagrancia, intervenir de manera directa. Todo lo que tiene que ver con las facultades policiales está en el artículo 268 del Código de Santa Fe, que es interminable, que les recomiendo que lo lean, pero me interesa con especial atención que ustedes pongan el acento en el inciso 7, más que nada el inciso 7. Si bien ahí les habla de todo, todos son importantes que ustedes lo puedan leer y tengan lo importante es que ustedes se pongan en el inciso 7. Bien. En el ámbito federal, la investigación, la instrucción tampoco puede proceder de oficio. Este es como un avance que tuvo el Código Federal después de todos los otros sistemas inquisitivos. Tiene que ser por prevención policial o por requerimiento fiscal. O sea, el juez federal, por más que sea el dueño de la investigación, no puede decir, me voy a empezar a investigar yo. No, no. Tiene que venir la policía que le requiera que inicie la investigación, o tiene que ser por orden de la fiscalía. Por pedido, mejor dicho, la fiscalía. Entonces ahí el juez hace un decretito, donde dice instruye a ese sumario y lleva adelante la investigación. Hay una gran discusión en la doctrina, en la jurisprudencia, de si puede iniciarse a través de la prevención policial únicamente,
sin la necesidad de intervención del fiscal, porque ahí estaría actuando sin el actor penal. ¿Me explico? O sea, el juez tiene la denuncia policial, pero en rigor todavía no tiene el dictamen favorable del fiscal, que es el verdadero actor. Entonces, bueno, algunos discuten si por prevención policial puede o no iniciarse la instrucción a nivel federal. Pero en términos generales se acepta, más allá de que yo tengo mis reparos, para mí eso es inconstitucional, porque necesariamente para llevar adelante una investigación tiene que intervenir el actor penal público. Pero bueno, fuera de esos casos, tampoco el juez puede iniciarlo de manera oficiosa. En la órbita provincial, nosotros tenemos ineludiblemente, o sea, puede haber un montón de audiencias durante la investigación penal preparatoria. Puede haber muchas o puede haber pocas. Pero hay dos que no se pueden saltear. O sea, hay dos audiencias que ineludiblemente se tienen que llevar a cabo, sí o sí. O sea, usted no puede llevar a juicio si primero no llevó a cabo estas dos audiencias. En primer lugar, la audiencia imputativa y, en segundo lugar, la audiencia preliminar. El orden, a su vez, es importante. O sea, usted no puede empezar por la preliminar y terminar en la imputativa. La imputativa es la primera, la audiencia preliminar es la segunda. En el medio puede haber 1, 2, 1000 o ninguna audiencia más. Pero la audiencia imputativa y la audiencia preliminar son necesarias, son indispensables, son actos procesales indispensables de lo que es una investigación penal preparatoria. Como lo indica su nombre, es investigación penal preparatoria. ¿Preparatoria de qué? De juicio. Todo lo que se hace en el marco de la investigación penal preparatoria, desde acá hasta acá, todo se hace pensando en el juicio oral. Cuando el fiscal el día 1 empieza a recibir determinadas diligencias probatorias, ya está pensando en qué va a pasar con esa evidencia que está recabando en el marco del juicio oral. Esto es muy importante. Además, yo le diría que es la gran paradoja del sistema. La gran paradoja del sistema acusatorio adversarial es que todo lo que hacen las partes a lo largo de toda la investigación, les diría a lo largo de todo el proceso, está pensado para el juicio oral, pese a que el juicio oral es la excepción. Solo un porcentaje muy ínfimo de la totalidad de los casos que se investigan van a llevar a juicio oral. Y eso es lógico que ocurra, porque de otro modo el sistema colapsa. No hay recursos técnicos ni humanos para poder llevar a cabo y llevar a juicio oral todos los casos penales que existen en la provincia de Santa Fe ni en ninguna provincia. Por eso se manejan tasas aproximadas de salidas alternativas de un 95% de los casos y menos de un 5% de esos se van a ir a juicio oral y público. En los países donde tienen los modelos anglosajones, que tienen juicios por jurados incluso de hace muchísimos años, la tasa es menor. Solo entre un 2 y un 3% de todos los casos penales se resuelven en el marco de juicios orales frente a un jurado popular. Todos los demás se buscan salidas alternativas, porque el sistema colapsa. Ahora bien, volvemos entonces. Es más, le voy a contar una anécdota. Recuerdo un fiscal una vez, en el marco de un juicio oral en el que se había desarrollado, él había tomado una entrevista a una niñita de 7 años, o sea, se había producido la muerte de la mamá dentro de la casa. Entonces, cuando llega la policía, la atiende la pareja y dice, no, mirá, mi mujer se suicidó, se dio un disparo. Entonces ahí había 3 menores de edad, una niña de 7, un chiquito de 10 y otro de 14 o 15. Y la chiquita de 7 había estado ahí medio. Entonces la policía empezó a entrevistar, llegó el fiscal, empezó a entrevistar a los que estaban, y la chiquita quiere empezar a contar algunas cosas. Y el fiscal le dice, no, espera un segundito, le dice al empleado de la fiscalía, agarrar el celular y filmala. Filmar la pequeña declaración. Y le filmó la entrevista. Una entrevista que sirvió a los fines de la investigación. Y recuerdo que cuando ese caso llegó a juicio, e inclusive se admitió y se reprodujo esa pequeña filmación, una corta filmación de unos 30 segundos, un teléfono celular que había tomado el fiscal dijo, al momento de los alegatos, y cuando yo ingresé a la escena de derecho y escuché a la niña que estaba contando algunas cuestiones, yo lo primero que dije, ¿cómo voy a hacer para esta declaración
incorporar en el juicio. Entonces dije, la mejor manera por ahora es tratar de filmarla, porque claro, una chiquita de 7 años, después no la voy a exponer a lo mejor en un juicio oral, a lo mejor el juicio es dentro de 3 años. O sea, fíjese, el fiscal desde el comienzo ya está pensando en el juicio oral. Aunque después independientemente no llegue a juicio el caso. Este caso sí llegó. Pero todo lo que se hace en el marco de la investigación penal preparatoria tiene en miras el juicio oral, pese a que el juicio oral va a terminar siendo la excepción. Por eso digo que es una gran paradoja que ocurre en el marco de este sistema. Bien, audiencia imputativa. La audiencia imputativa, que creo, yo no tengo el programa acá, pero me parece que después vamos a hablar un poquito más sobre la audiencia imputativa. Yo voy a decir hoy 3 o 4 cosas que me parecen importantes. El artículo 274 es muy importante. Es tan importante que, como verán, o a lo mejor ustedes ya tienen los códigos nuevos que no lo recetan, pero fue modificado 3 veces. Yo tengo mi código Cambalache, donde tiene todos los pegados, desde originalmente la conformación del artículo 274, y tuvo 1, 2, 3 reformas desde la versión original. O sea, tuvo 4 redacciones desde la original, lo que conformaba la audiencia imputativa. Si uno piensa en que la audiencia imputativa le saca la palabrita audiencia y se queda con el tema imputativa, ya le está diciendo cuál es la finalidad. La finalidad es atribuirle a una persona un hecho delictivo. Esa es la única finalidad. La audiencia imputativa está para atribuir hechos ilícitos. Yo a usted, señor fulano de tal, le atribuyo que el día tal, a la hora tal, en circunstancias que usted iba caminando por la calle Italia, a la altura de calle Salta, sacó un arma de fuego que llevaba entre sus ropas, le apuntó a un señor que venía en bicicleta, que después fue identificado como fulanito, y le intentó robar su billetera, lo que no se pudo consumar por la rápida intervención del personal policial. Es un hecho delictivo. Ese hecho, le hago saber a usted, que queda encuadrado en la figura de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa, en calidad de autor. Artículo tal del Código Penal. Y las evidencias que tengo en contra suya son las siguientes: la declaración del personal policial, la declaración de fulano, la mejor de sultano, etcétera, etcétera. Ahí se terminó la audiencia imputativa. O sea, la audiencia imputativa tiene como finalidad atribuir un hecho ilícito, hacerle saber cuál es el encuadre legal de ese hecho ilícito y, por último, cuáles son las evidencias que el Estado fiscal tiene en su contra con relación a ese hecho ilícito. Por eso, en el anteproyecto del año 1993 para la provincia de Santa Fe, la imputativa no era una audiencia. La imputativa estaba previsto como el libramiento de una cédula que hacía el fiscal al domicilio del imputado. Entonces al imputado le tocaban el timbre, decía: hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién es? No, soy el oficial notificador. Le vengo a dejar esta cédula. Y entonces el tipo ahí veía la imputación del hecho, la calificación legal y la descripción de todas las evidencias, haciéndole saber los derechos que tenía, nombrar un abogado, etcétera, etcétera. Sirve a los fines de imputar, sirve para el fiscal. La audiencia imputativa tiene suma relevancia porque es la que marca la cancha. Marca la cancha en lo que es el objeto de la investigación. El fiscal le está diciendo: mire, yo a usted tengo prueba para considerar de que usted cometió tal delito, este delito, en estas circunstancias, estas son las pruebas. Y marca la cancha, marca el objeto de la investigación. Por eso es importante. Obviamente que se exige un determinado grado de evidencias que tiene que tener el fiscal para la audiencia imputativa. Fíjense que el 274 dice: elementos reunidos que surge la probabilidad de que el imputado sea acusado como autor o partícipe. Probabilidad. Claro, los estándares de prueba, que nosotros no tenemos regulados normativamente, que son una construcción jurisprudencial, y que a su vez la prueba no tiene un peso específico en sí mismo, no es que un testigo vale tanto, 2 testigos vale tanto, una pericia vale tanto, no se puede pesar, o medir de una forma matemática o aritmética. Entonces, trabajamos sobre estándares probatorios
que uno maneja con determinados criterios. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿es posible que lluevan 25 días seguidos en Rosario? Sí, es posible. ¿Es probable? Y no, tal vez no sea probable. ¿Tengo la certeza de que van a llover 25 días seguidos? No. ¿Tengo la certeza negativa de que no van a llover 25 días? Tampoco. Ahora, ¿cuánto de peso de prueba necesito para acreditar tal o cual circunstancia fáctica? Eso será a diluir en el caso puntual. No es que yo puedo saberlo de antemano. Los viejos códigos procesales penales, por ejemplo, en el ámbito federal, tenían un sistema de prueba legal, tasada básicamente. Por ejemplo, decían que 2 testigos hacían semiplena prueba y 4 testimonios coincidentes hacían plena prueba. O sea, si había 4 ñatos que a usted lo acusaban, chao, al horno. Ya iban a discutir la pena. Y si había confesión, ni hablemos. La confesión era la reina de todas las pruebas y ya directamente relevaba de la obligación al Estado de tener que investigar y profundizar, porque ya estaba la confesión del acusado. Nosotros no tenemos ese sistema. Tenemos el sistema de la sana crítica. La prueba se valora conforme a los estándares del sentido común, de la lógica, de la experiencia, y en eso no la podemos pesar de algún modo para determinar cuánto hay para decir que hay probabilidad. Pero sí es importante tener en cuenta que probabilidad no es solamente posibilidad, no es solamente sospecha, no es solamente tengo algunos indicios. No. Probabilidad es un poco más que la mera sospecha o el mero indicio. Esta audiencia imputativa es lo que podríamos establecer como una comparación en lo que en el ámbito federal se llama la declaración indagatoria. En el ámbito federal está en el artículo 294, regula la declaración indagatoria. Sin embargo, hay diferencias. O sea, no podemos pensar que la imputativa es igual a la declaración indagatoria. No. Ya el nombre me está indicando otra cosa. Declaración indagatoria. O sea, el objetivo ya no es imputar. El objetivo es declarar. Que alguien declare. ¿Quién? El acusado. O sea, lo importante en la declaración indagatoria es obtener la versión del acusado. Por eso, los viejos sistemas inquisitivos, la primero que le preguntaban era ¿dónde estaba usted? La primera pregunta que le hacían al imputado era ¿dónde estaba usted el día tal, a la hora tal? O sea, lo primero que le tenía que marcar era la coartada. Porque me interesa la versión del imputado. Indagatoria, indagar, profundizar, averiguar. Yo quiero saber, a partir del discurso del acusado, dónde estaba usted, qué estaba haciendo, qué hizo, qué tiene para defenderse. Entonces, la lógica es completamente distinta, porque en la primera es un acto del fiscal que solamente tiene como finalidad atribuirle hechos, ponerle en conocimiento determinada información al imputado. En la otra no, en la otra es buscar, averiguar, indagar qué sabe el imputado sobre el hecho que estoy investigando. Si uno lee cómo están conformadas, pareciera ser una estructura similar. En ambos casos, si el imputado no declara, no se puede presumir en su contra. En ambos casos se tiene que saber el hecho, la calificación legal y las pruebas. Pero la realidad es que, en esencia, son actos completamente distintos. La declaración indagatoria de la audiencia imputativa, aunque tengan la misma finalidad, que es marcar la cancha, definir el objeto de la investigación, pero lo que es más importante, ser la piedra basal de lo que va a ser el principio de congruencia. El principio de congruencia procesal. A mí no me van a poder condenar por un hecho ilícito que no me fue originalmente imputado. Por eso es tan importante lo que ocurre en el marco de la audiencia imputativa. Porque si a mí me atribuyen un hecho con una determinada calificación legal, después no me pueden condenar por otro hecho completamente distinto con otra calificación distinta. La congruencia procesal se marca en primer lugar con la audiencia imputativa, en segundo lugar con la presentación de la acusación y finalmente con el dictado de la sentencia. Tiene que haber una correspondencia lógica y consecuencial entre la imputativa, la acusación y la condena o la sentencia. Eso hace al principio de congruencia procesal.
Por eso es tan importante la audiencia imputativa, para que el imputado sepa de qué se lo está investigando, cuáles son las pruebas y cuál es la calificación legal, pero además para fijar el objeto de la investigación, pero además para marcar la cancha en lo que va a ser la conformación del principio de congruencia desde el punto de vista procesal. ¿Ante quién se hace la audiencia imputativa? Bueno, la regla es que la audiencia imputativa se hace ante los fiscales. El código fue, vino en varias oportunidades, porque, y esto creo que ya lo hablamos también, ¿cuál era el gran problema en el marco de la audiencia imputativa? Que el fiscal le atribuía hechos, le hacía saber las pruebas en su contra, le hacía saber la calificación y decía, bueno, ya terminó la imputativa, ahora nos vamos todos frente a un juez porque voy a pedir que usted quede preso mientras avanza con la investigación. Había como un desdoblamiento, una cosa la audiencia imputativa y después una audiencia frente a un juez para discutir si era procedente o no la prisión preventiva. Para evitar esto, se amalgamó y se conformó una única audiencia. En la misma audiencia imputativa, el fiscal atribuye hechos y después solicita la aplicación de una medida cautelar, que la más gravosa o la habitualmente es la prisión preventiva. ¿Estamos? Por eso, cuando el imputado está en libertad y el fiscal no va a pedir una medida de coerción, la audiencia imputativa se hace sin el juez. Esto es un error muy habitual de los estudiantes cuando le preguntamos, bueno, ¿quiénes intervienen en la audiencia imputativa? Dicen, bueno, interviene el defensor, el imputado, con su defensa y el juez. ¿Siempre interviene el juez? No. Interviene únicamente en los casos que el fiscal va a solicitar una medida cautelar. Ahí yo lloro de alegría por los vastos conocimientos que tienen ustedes sobre cómo se conforma la audiencia imputativa. Entonces, es importante que ustedes distingan audiencia imputativa del imputado en libertad sin el pedido de una medida de coerción, medida cautelar, o en aquellos casos en que la va a solicitar, donde para evitar el desdoblamiento el código dice, bueno, en estos casos directamente la hacemos frente al juez. Porque además si no que hay que duplicar la información, porque el fiscal, mientras imputa en presencia del juez y le hace saber las evidencias, el juez ya la va escuchando. Entonces después, cuando tiene que pedir la prisión preventiva, no tiene que el fiscal reiterar otra vez todas las evidencias porque ya la dijo hace 10 minutos antes. Entonces, es buena, digamos, la lógica del código, tratar de suprimir y de evitar algún tipo de entorpecimiento. Desde mi punto de vista, habría que suprimir la audiencia imputativa. Volver al viejo sistema de notificación, ya ni siquiera por cédula, por mail, por correo, no sé por qué carajo, algún medio fehaciente, estamos en el siglo XXI, donde el imputado se entera de todo, y si después quiere declarar, que vaya a declarar con el fiscal. Ahora, eso sí, el fiscal que pide una audiencia ante un juez para solicitar que el tipo quede preso. Y directamente hacemos una audiencia para discutir la imposición o no de una medida cautelar. ¿Qué carajo le interesan al juez todos los reibetes vinculados a la audiencia imputativa? Si en realidad él no va a resolver nada sobre eso. Él está ahí porque dijimos, es un juez de garantías, solamente cuando hay una afectación de una garantía constitucional. Los abogados defensores muchas veces empiezan a decir no, porque la imputación no se adecua, en realidad la tentativa no es tentativa, es consumado. Bien, ¿esto tiene impacto en la resolución de la cautelar? Si tiene impacto en la resolución de la cautelar, bueno, yo pierdo tiempo entonces explicándole al juez, porque obviamente no es lo mismo que me acuse por un hurto simple a que me acuse por un robo calificado con arma. Porque entonces ahí sí puede tener impacto de si voy a quedar preso o no, a lo mejor. Pero fuera de esos casos tan extremos, el juez no se va a meter en la decisión vinculada a la imputación del fiscal. Es un acto del fiscal. ¿Qué tienen que ver los jueces acá? Pero bueno, eso es parte de la dinámica y de la lógica de tratar de formalizar un montón de cosas que en el marco de la provincia de Santa Fe no deberían ser formalizadas. O sea, nosotros tenemos un código que claramente prevé la desformalización, pero tendemos desde el punto de vista operativo, por todo el bagaje que tenemos de los modelos inquisitivos, de cada vez formalizar más cosas. Insisto entonces, audiencia imputativa, ineludible. Segundo acto, ineludible, audiencia preliminar. La audiencia preliminar es la que marca el paso de la investigación penal preparatoria al juicio. Yo no puedo llegar al juicio sin antes haber discutido frente a un juez, en el marco de una audiencia preliminar,
si había elementos de convicción suficientes para discutir este caso. Y acá cambia claramente el estándar probatorio que se le exige a los fiscales, porque al fiscal para imputar se le exige probabilidad, pero para presentar la acusación se le exige certeza. El fiscal tiene que estar absolutamente convencido que el imputado cometió el hecho. No puede llegar a la acusación con dudas. Voy a ver qué onda, voy a ver qué pasa. Tengo mis dudas, pero por las dudas lo acuso. No. El fiscal tiene que estar convencido de que tiene elementos de convicción. Pero además de que estar convencido, lo tiene que convencer al juez. Le tiene que decir, mire, señor juez, tengo todos estos elementos de convicción para obtener la condena. Si no, esa acusación no debería superar la investigación preparatoria, debería no ser admitida y el caso no llegar a juicio oral. ¿Es lo que ocurre en la práctica? No. La audiencia preliminar hoy está absolutamente ninguneada, para utilizar un término coloquial que seguramente ustedes están habituados. Termina siendo un paso formal. Bueno, vamos a la preliminar, discutimos un poquito, pero total después discutamos todo en el juicio. O sea, hay una regla lógica que incluso está normativamente prevista en la provincia de Santa Fe, y que es que no se pueden discutir en la audiencia preliminar cuestiones que son propias del juicio oral. Entonces, con esa palabra mágica, esa frase mágica, vamos todo a juicio y después vemos qué onda. Y ahí es donde tenemos, a mi modo de ver, el principal talón de Aquiles hoy en el sistema procesal penal santafesino. Pero ya vamos a ver otro día, específicamente vamos a analizar todo lo que es el procedimiento intermedio. Así que no desesperen. Lo importante es que ustedes adviertan, entonces, cómo se inicia la investigación a cargo del fiscal, y que hay dos audiencias o actos ineludibles sobre los cuales forman parte de la investigación penal preparatoria. No puedo llegar a juicio sin estas dos audiencias. ¿Puede haber otras? Sí, dale. Me quedé medio perdido, me quedé colgado en la parte de, retomando, en qué momento estaba la declaración indagatoria. La declaración indagatoria es propia del sistema procesal penal de la Nación, no es del Código Procesal Penal de Santafesino. ¿Estamos? A lo mejor yo no me expresé con claridad, pero la declaración indagatoria es propia del Código Procesal Penal de la Nación. ¿Estamos? No la tenemos prevista en el ámbito provincial. Es únicamente reservada para el ámbito federal. Esto es a grandes rasgos, después usted lee el Código Procesal, pero es lo que me interesa enfatizar sobre la investigación penal en la provincia de Santa Fe. En el ámbito federal tenemos entonces la declaración indagatoria, que vendría a ser como el paralelo de la audiencia imputativa, pero hay otro acto procesal ineludible con el cual usted no puede llegar a juicio, necesariamente, si no está. ¿Qué es? Acá podríamos hacer una llamada, porque es antes del procedimiento intermedio, y que le vamos a poner el nombre acá de auto de procesamiento. En términos generales vamos a poner auto de procesamiento. A ver, chicos, ustedes van a decir, ¿para qué me rompe las bolas con cuestiones vinculadas al Código Federal, que en realidad está a punto de ser derogado? Y ¿saben lo que pasa? Es que este regula hoy todos los casos de trascendencia nacional. Entonces usted por lo menos tiene que saber qué es un autoprocesamiento, porque es una terminología procesal vinculada a un acto sumamente relevante para la suerte de una persona imputada en la órbita federal, y ustedes no van a tener más idea. El auto de procesamiento es una decisión que se adopta, que la adopta el juez, o sea, tiene ciertas características. La dicta el juez federal, obviamente, cuando existe probabilidad de que el imputado cometió el hecho. Fíjense, gran diferencia, esta me olvidé de decirla, pero la podrían ya apuntar. Para la audiencia imputativa, al fiscal se le exige probabilidad. Para la declaración indagatoria, que no la toman los fiscales, sino que la toman los jueces federales, siempre, en todo caso, en todos los supuestos, la declaración indagatoria es un acto jurisdiccional, la órbita federal, se requiere sospecha bastante, dice el Código Federal, sospecha bastante. Bueno, tengo olfato, tengo algunas pruebas, no muchas, no me alcanza para probabilidad,
pero sí tengo sospechas. Entonces lo indago. Declaración indagatoria. Ahora, desde el momento en que se recibe la declaración indagatoria, empieza a correr un plazo, que es un plazo de 10 días, que nunca se cumple, o en términos generales no se cumple, para que el juez resuelva la situación procesal del imputado. Declaración indagatoria, tengo que resolver. ¿Qué es lo que tengo que resolver? Si considero que hay probabilidad de que el imputado cometió el hecho, o sea, el mismo estándar probatorio que se le exige al fiscal para la imputativa, acá se le exige al juez para dictar un auto de procesamiento. Hay probabilidad de que el imputado cometió el hecho, le dicto el auto de procesamiento. ¿Qué sucede si el juez en ese momento, después de la indagatoria, dice el imputado no tiene nada que ver, hay certeza negativa, le dicta el sobreseimiento? ¿Y qué sucede si el juez en realidad dice no hay certeza negativa, pero tampoco hay motivos para pensar de que es probable? Dicta la falta de mérito. Profe, perdón, ¿puede volver a lo de los 10 días? Porque me re perdí. O sea, cuando que se resuelve en 10 días, eso ahí quedé. Bien, volvemos entonces. El juez federal dice, tengo sospecha bastante. ¿Qué hace? Le recibe declaración indagatoria. Una vez que termina el acto de indagatoria, empieza a correr un plazo de 10 días. ¿Para qué? Para que el juez resuelva lo que se llama la situación procesal del imputado. ¿Cómo queda el imputado ahora, después de que lo indagué? El juez puede tomar 3 decisiones, o una de las 3, mejor dicho. Si considera que el imputado no tenía nada que ver, le dicta el sobreseimiento. Certeza negativa se exige. El juez puede considerar que tiene dudas entre las pruebas que lo incriminan y las pruebas que lo desincriminan. Le dicta falta de mérito. O el juez puede considerar que tiene probabilidad que el imputado cometió el hecho. O sea, es mayor al estándar que tenía en la indagatoria, que sospecha únicamente, dice, no, tengo probabilidad. Entonces le dicta el auto de procesamiento. ¿Por qué es importante el auto de procesamiento? Porque yo no puedo llegar al juicio oral en materia federal sin la declaración indagatoria y sin el dictado de un auto de procesamiento. ¿Estamos? Como yo les decía, en el ámbito provincial no puedo llegar a juicio sin la audiencia imputativa y sin la audiencia preliminar. Acá no puedo llegar al juicio sin la declaración indagatoria y sin el auto de procesamiento. La diferencia que también ustedes tienen que notar es que indagatoria y auto de procesamiento se dan las dos antes de que se inicie el procedimiento intermedio. Todavía no llegamos a la etapa intermedia. ¿Estamos? Porque obviamente como tenemos una presentación de una acusación a nivel provincial y a partir de ahí se hace la audiencia preliminar, en el ámbito federal tenemos la requisitoria de elevación a juicio que abre el procedimiento intermedio, que no se hace audiencia porque se hace en todo traslado escrito, pero en realidad ese procedimiento intermedio, después lo vamos a ver cuando veamos el procedimiento intermedio de la provincia, vamos a ver el procedimiento intermedio del federal. O sea, no desesperen. Yo ahora estoy tratando de explicar a grandes rasgos cómo funciona la investigación penal preparatoria y la instrucción a nivel federal, semejanzas y diferencias esenciales. Después vamos a ir trabajando semana a semana en compartimentos un poco más estancos. Otro día vamos a hablar específicamente de la imputativa, vamos a volver sobre este tema de la indagatoria con la imputativa. Y después vamos a hablar del procedimiento intermedio. Entonces vamos a volver con la acusación, con la presentación de la acusación en sede fiscal, en sede federal y las diferencias. Hoy me interesa que estén ubicados en tiempo, en la línea de tiempo, para ahora poder analizar o ustedes leer en sus casas la investigación penal preparatoria en el ámbito provincial y la instrucción en el ámbito federal. ¿Estamos? Profe. Sí. Y después de que dicta la falta de mérito, ¿cómo prosigue? Cuando dicta la falta de mérito, en algún momento esto se va a tener que transformar o en un sobreseimiento o en un auto de procesamiento. O sea,
La falta de mérito es un híbrido, está ahí, en la nebulosa. Bueno, ¿y qué pasa? Llevado un determinado tiempo, o me tienen que sobreseer o me tienen que dictar el autoprocesamiento. O sea, o avanza o se queda ahí y el sobreseimiento directamente me desvincula del caso. Una consulta, ¿y el auto de falta de mérito no es apelable? Sí, todo es apelable en realidad. En realidad todo es apelable. A ver, ¿yo puedo apelarlo y pedir el sobreseimiento en la Cámara? ¿Cómo, perdón? Si yo puedo apelarlo y pedir el sobreseimiento en la Cámara. Lo que pasa es que no, cuando vos veas vas a ver que normativamente te va a decir que no es apelable, porque como no causa estado, no te genera un perjuicio ni para el fiscal que puede seguir investigando, ni tampoco para el acusado que no están avanzando. Entonces queda como en híbrido, ¿me explico? Lo que pasa ahí media arriba. Te deja ahí nomás. Entonces, lo que eso va a implicar es que se sigue investigando, pero va a llegar un momento que vos, como abogado defensor, vas a decir, bueno, pido el dictado del sobreseimiento, muchachos, porque ya, ¿cuánto tiempo voy a estar? Yo tengo derecho a ser juzgado en un plazo razonable, es una garantía incluso constitucional. Entonces, si no me lo dictan ahora, en algún momento el juez va a tener que decir, junté prueba para procesarlo, o si no, dictame el sobreseimiento. O sea, eso se va a tener que resolver, es un híbrido. Por eso digo, irremediablemente va a terminar en una de las dos decisiones. No está previsto el sobreseimiento por remanencia, que se llama, que es cuando pasa un determinado cantidad de tiempo, no hay prueba para probabilidad, corresponde dictar el sobreseimiento. No está previsto legislativamente, pero vos tenés que invocar los pronunciamientos internacionales y la jurisprudencia internacional y decir, bueno, mirá, hay que poner fin. Díctenme el sobreseimiento porque no tengo prueba. Y entonces, bueno, el dictado de sobreseimiento rechazado, ahí sí podés apelarlo inclusive y llegar eventualmente a la Cámara. Bueno, no quiero incorporar más información porque son las 8:30, ya me están insultando en todos los idiomas posibles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto, me dicen. No hay problema. Dale. Yo quiero saber si me quedó claro. Entonces, en la imputativa tiene que tener probabilidad para imputar. Sí, y en la declaración el fiscal. Y en la indagatoria tiene que tener sospecha que recién se va a transformar el juez. Que recién se va a tener que transformar en probabilidad cuando se dicte auto de procesamiento, ¿no? Exactamente. Exactamente, así es. Así es. No, por favor. Sí, los estándares son mucho menos exigentes a nivel federal que a nivel provincial. Inclusive, por eso les decía, la presentación de la acusación a nivel provincial le va a exigir al fiscal certeza positiva, mientras que para la requisitoria del ámbito federal bastará únicamente la probabilidad. El estándar que se va a exigir para la audiencia imputativa en la órbita provincial, en el federal lo exigen para presentar la acusación. O sea que es mucho más laxo, mucho más flexible el sistema federal con el cual uno puede llegar, digamos, a juicio. Por eso es tan importante la audiencia preliminar en Santa Fe, porque si esta audiencia funciona bien, solamente pueden llegar los casos a juicio que realmente haya prueba contundente. No debería haber una gran cantidad de pedidos de absoluciones de los fiscales en los juicios en materia provincial, porque sería un contrasentido. El fiscal tiene que estar convencido. Si está convencido, jamás va a pedir la absolución. Entonces, eso es muy importante, pero ya lo vamos a trabajar un poquito más cuando veamos pruebas. Profe, una pregunta en relación al 274 del Código Provincial. Dice que la persona, digamos, puede estar detenida antes de realizarse la audiencia. Digamos, en ese supuesto que dice 72 horas, en los supuestos en que no está detenida la persona, ¿también es tan corto el tiempo, digamos, para juntar todas las pruebas? Si no está detenido, vos podés imputar cuando tengas ganas. Capaz que investigaste durante 2 años, si no te prescribió la acción, y a los 2 años lo llamás imputativa al tipo. El plazo es corto del momento que vos, como fiscal, ordenás la detención. Porque esta es una diferencia con el federal también. En la provincia de Santa Fe, el fiscal puede ordenar directamente la detención del imputado. Ordeno que lo detengan. Y dentro del plazo máximo de 72 horas, lo tengo que llevar a audiencia imputativa ante un juez.
para imputarlo y para pedir la prisión preventiva. ¿Estamos? Pero si vos está en libertad el imputado, vos investigá todo lo que quiera. Y en algún momento, cuando junté las evidencias para la probabilidad, lo llevó a audiencia imputativa. A lo mejor no lo juntás nunca y terminar archivando el caso. ¿Estamos? El plazo corto está desde el momento en que el fiscal pide la detención, o sea, dispone la detención hasta que es llevado frente a un juez para pedir que esa medida de detención se transforme en prisión preventiva y el tipo siga detenido. Profe, una pregunta, por lo que acaba de decir. Sí. Entonces, para hacer esa detención que tiene plazo máximo 72 horas para la imputativa, sí. El fiscal, porque dijo, el fiscal dispone la detención, que el fiscal no tiene que ir no tiene que solicitarse a un juez. No. En la provincia de Santa Fe, artículo 2, no recuerdo si 14 o 17, ya te digo, artículo 2.14, la detención y en su caso la prórroga, o sea, hasta 72 horas, será ordenada por el fiscal. ¿Contra quién? Y si tiene que cumplir una serie de requisitos. Eso se presentó un gran problema porque la Constitución de Santa Fe habla de autoridad competente como el juez. O sea, ¿quién es la autoridad competente para disponer la detención? Pareciera ser que el juez. Entonces se discutió si el fiscal tenía facultades o era constitucional esta norma de que el fiscal pudiera ordenar la detención. Y la Corte de Santa Fe, en el caso Ramírez, resolvió que era constitucional y en la medida en que dentro del plazo que fija el código, que es muy corto, 24 horas prorrogable, hasta un máximo de 72 horas, en realidad son 72, prorrogable por 24, el fiscal, o sea, como máximo, a los 4 días tuviste que hacer la audiencia imputativa y pedir la prisión preventiva frente a un juez. Ese es el plazo máximo que se prevé en circunstancias, digamos, excepcionales. En el ámbito federal, el vigente, el Código Procesal Penal de la Nación, la detención la tiene que disponer siempre el juez, no la puede hacer el fiscal federal, y en el nuevo Código Procesal Penal Federal, acusatorio y adversarial como el de Santa Fe, tampoco. El fiscal federal no puede disponer la detención, la tiene que disponer por orden emanada del juez. Pero en Santa Fe es distinto. Lucio, Valentina, ¿estamos? Sí, gracias. Bueno, entonces para dejarlo en claro, en el ámbito provincial la imputativa se hace ante el juez únicamente en el caso de que esté detenido o de que vaya a pedir la detención. Exactamente. Bien. Así es. O cualquier otra medida cautelar. A lo mejor no pedir la detención, pero pedir una serie de restricciones a la libertad ambulatoria que también las tiene que ordenar un juez. Por ejemplo, no sé, que no pueda salir del país, que tenga que pagar una fianza, todo ese tipo de medidas cautelares. Cualquier medida cautelar, son medidas cautelares o medidas de coerción, la tenés que pedir y la tiene que resolver un juez o una jueza. Entonces, por eso ahí se realiza la audiencia imputativa frente al juez. Si no, se hace directamente ante el fiscal. ¿Otra duda? ¿Inquietud? ¿Comentario? Lo que quieran. ¿Nada? Bueno, siendo así entonces, y llegando ya a la hora, buena semana. Espero que no sufran demasiado con los prácticos, y cualquier duda o pregunta, no duden en comunicarse por WhatsApp, por mail, como sea. No hay ningún problema, estoy a disposición. ¿Saben? Un saludo grande y nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau.